Saludos, amigas, hermanas. Como ustedes saben, que seguimos con la serie de las 7 claves para nunca caer. Hace semanas atrás estuvimos estudiando acerca de la virtud, de cómo ser mujeres virtuosas. Con eso también aprendimos que ser mujeres virtuosas es teniendo un espíritu suave, un espíritu humilde y un espíritu apacible, que ahí pudimos aprender que es la tranquilidad que sale de la dependencia, de la confianza en Dios totalmente. Y hoy vamos a ver otra clave para nunca caer, que vamos a ir primero a la escritura en Segunda de Pedro, vamos a ir allá, que es nuestra escritura base. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8, en la Nueva Versión Internacional dice: precisamente por eso, hermanas, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, las harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivas. Entonces, como ustedes ven, la segunda clave es el entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Vamos a ver una definición del entendimiento. Dice que es la facultad de la mente que permite aprender, razonar, entender, tomar decisiones. Dice que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, sensatez, reflexión y responsabilidad. Es distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Es ir más allá, entender más allá las cosas de Dios, entender su naturaleza, entender su soberanía, entender todo de Dios y de ir más allá, y también el autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas, porque a medida que vamos conociendo a Dios, vamos comprendiendo de cómo somos y de nuestra naturaleza y de las cosas que debemos nosotras que cuidarnos, ¿verdad? Como dice, que distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. De eso se trata. Y vamos a ver cómo nosotros podemos adquirir entendimiento, porque yo sé que cada una de ustedes es algo que siempre le pide a Dios. Siempre nosotros estamos pidiendo sabiduría, buen juicio, entendimiento, entender las cosas de Dios, entender sus caminos, entender sus designios secretos y entender también las cosas que nos pasan día a día en nuestras vidas, las cosas que están pasando en el mundo. Muchas veces nosotras nos ponemos a reflexionar y ver de por qué pasa esto. Siempre estamos ahí con esa interrogante y buscando siempre una respuesta, siempre buscando entender lo que Dios hace en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo nosotras podemos obtener entendimiento en nuestras vidas. Lo primero es pidiendo a Dios entendimiento. Eso está en Job 12:13, Nueva Versión Internacional, dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Solo en Dios, mujeres, podemos encontrar el entendimiento. Solamente en Él. Dice, pidiendo a Dios entendimiento. Solo Él es el único que lo posee. Por ende, Él también nos lo puede dar a cada una de nosotras. Dios nos da todo sin limitación, dice una escritura. Pero ¿cómo nosotros tenemos que pedir? Dice, por ejemplo, pedir con fe, sin dudar. Y eso es lo que queremos hoy ver, y de cómo nosotros podemos obtener ese entendimiento. Dice que solo Él nos faculta de ello, pero debo tener buenas intenciones para tenerlo. ¿Por qué? Porque vimos lo que pasó también con los israelitas cuando fueron sacados del pueblo. Dios hizo muchos milagros y maravillas con ellos, pero ellos se olvidaban. En el momento de la prueba, en el momento de ellos verse atacados por otros pueblos, ellos se olvidaban de que Dios lo había a ellos liberado de un pueblo mucho mayor que eso. Sí, se olvidaban totalmente de esas maravillas y comenzaban a dudar. Nosotras nos podemos identificar con ellos también. ¿Por qué? Y se lo digo por mí, porque en muchas ocasiones me he olvidado de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, y cuando me veo puesta a prueba en un momento dado, dudo, y no dudo del poder de Dios para nada, pero sí dudo que yo pueda sobrepasarlo, sí dudo, ejemplo, que haya una mejor manera de hacerlo, hasta que yo me someto a Dios, hasta que yo le pido entendimiento, hasta que yo puedo ver su plan en mi vida. Y es increíble esa escritura en la parte de que los israelitas se olvidaban
de Dios, dice que no tenían entendimiento. Ellos carecían de entendimiento porque se olvidaban de las maravillas y milagros que Dios había hecho con ellos. Eso está en Deuteronomio 29 del 3 al 4 de referencia. Pero sí lo traje a colación, ¿por qué? Porque nos podemos identificar con ellos, como le estaba diciendo anteriormente. Olvidamos y no reflexionamos el por qué nosotros estamos siendo puestos a prueba en ese momento, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que tengo que aprender de Él, si eso que pasó no pasó porque no me convenía o sí me convenía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay muchas interrogantes. Piensa tú ahí en ese momento que a veces dudamos de Dios. Y mira lo que te dice Salmo 119, 144, en la versión Dios habla hoy, dice: tus mandatos son siempre justos, dame entendimiento para que yo pueda vivir. Y como sabíamos, esto es David aquí hablando, otra vez en el Salmo 119, del 169 al 170, dice: lleguen mis gritos, Señor, a tu presencia, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu promesa. Me encanta David, después de Jesús, es uno de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios totalmente. Dice que él le pedía a Dios entendimiento, dice, para que él pueda vivir. Solamente los hombres con entendimiento son los que pueden sobrevivir y no quedar destruidos emocionalmente, espiritualmente en sus vidas. Y realmente Dios nos ha dado entendimiento a ti y a mí. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, Dios nos ha dado, pero como siempre nosotros tenemos que estar presta pidiendo, así mismo como David. David tenía una relación estrecha con Dios, pero él constantemente le estaba pidiendo a Dios entendimiento para él poder entender sus promesas, para él poder entender sus reglas, sus estatutos, ¿verdad? La Biblia, sus palabras, pero también, como él decía, ¿verdad? Para yo poder vivir. Él entendía que las palabras de Dios, él entendía que el entendimiento de las cosas de Dios era lo que lo iba a ayudar a él a poder vivir espiritualmente hablando. Dice aquí, ¿verdad? En el 119, 169, 170, dice: lleguen mis gritos, Señor, a tu presencia, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dice: llegue mi oración a tu presencia. David constantemente está orando a Dios por entendimiento, y Dios nos deja saber aquí, nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que pedirle entendimiento a Él, que es el único. Dice que suyos son el consejo y el entendimiento. Y si tú y yo queremos entendimiento, necesitamos pedírselo a Dios. Lo segundo es buscando entendimiento, buscando. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! Esa escritura, yo sé que cada una de nosotras se la sabe de memoria, muchas de nosotras, y las amigas que están estudiando la Biblia ya seguro la han visto, pero como dice aquí que la palabra de Dios dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de que el entendimiento nos ayuda? Dice que es la capacidad para nosotros poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y de la única manera que nosotros podemos obtener el entendimiento que viene de Dios es leyendo su palabra, escudriñando las escrituras. El entendimiento es la facultad también que nos diferencia a nosotros los humanos de los animales. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a nosotros a pensar, es lo que nos ayuda a nosotros a distinguir entre lo que me hace daño o lo que me hace bien, entre lo correcto y lo incorrecto. Y dice: poner en práctica la Biblia es obtener entendimiento. ¿Estoy yo haciendo de mi Biblia mi norma de vida? ¿Es ella que guía tus pensamientos y tus acciones? Pregúntate, cada
día nosotros tenemos que preguntarnos eso, de que nuestros tiempos con Dios no sean superficiales, sino que podamos profundizar, que podamos escudriñar la palabra de Dios, yendo a lo profundo de ella, obteniendo la sabiduría que viene de Dios, viendo las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, cuáles son las cosas que tenemos que poner en práctica, cuáles son las cosas que tenemos nosotros que cortar, que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas para ser mujeres virtuosas, para ser mujeres así, para no caer en las garras de Satanás, para no caer en las cosas del mundo, que hay mucha incitación al pecado, dice la Biblia, pero como ella misma, la palabra de Dios, nos da las claves para nosotros no caer en esas garras del mundo. Dice, antes de estudiar la Biblia, nosotras tenemos que pensar antes de estudiar de cómo muchas de nosotras caímos en muchos pecados, que después sentíamos remordimiento, sentíamos culpa, pero volvíamos y lo hacíamos. Era porque no entendíamos. Acuérdense lo que decía, que el entendimiento es la facultad que nos ayuda a reflexionar, es la capacidad también que nos ayuda a nosotros a tener prudencia. La prudencia es eso también, el saber cuándo hacer y cómo hacer las cosas de manera correcta. Pero muchas de nosotras sentíamos culpa y volvíamos y hacíamos lo mismo de nuevo. Y volvíamos otra vez y sentíamos remordimiento y decíamos, no lo vamos a volver a hacer. Pero Dios nos capacitó, Dios nos dio el entendimiento mediante su palabra, mediante la cruz de Cristo. Nos quitó las vendas que teníamos en los ojos, nos quitó ese velo que nos cubría el entendimiento y nos dio entonces la manera de nosotros poder ahí obtener esa manera de poder pensar, de poder razonar, de poder entender, de poder conocernos a nosotras mismas. Muchas de nosotras ni siquiera nos conocíamos. Muchas amigas nos han compartido a nosotras después de sus estudios de cómo ya no se conocían, pero después que estudiaron la Biblia, cómo pudieron ver realmente el daño que le había hecho el pecado en sus vidas y que le habían también hecho ellas daño a sus seres queridos, a las personas que las rodeaban. Mientras tienes que tener bien en claro que mientras no pones en práctica la Biblia, si tú no la pones en práctica, no vas a tener entendimiento, porque eso va totalmente proporcional. Mientras más practico, más comprendo. Mientras más leo mi Biblia, más vas a poder entender. Dije, solo obedeciendo su palabra puedo adquirir ese conocimiento de Dios, solamente. Si tú quieres ser una mujer sabia, si quieres ser una mujer entendida, necesitas escudriñar la palabra de Dios. Mira lo que te dice Proverbios 2, del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Búscalo. Dice como si fueran plata o tesoro escondido. ¿Por qué? Porque son joyas. Tiene mucho valor el entendimiento. Dice, búscalo como si fuera plata o como si fuera un tesoro escondido. Así también, lo único que veo que Dios aquí compara el reino de los cielos con un tesoro, mira cómo también compara la sabiduría y el entendimiento. Porque de la única manera que vamos nosotros a poder llegar al reino de Dios es mediante el entendimiento, entender su palabra, el poderla escudriñar, el poderla aplicar a nuestras vidas, porque eso es el hecho de autoconocernos, de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de ver el propósito que Dios tiene para ti. Solamente mediante las escrituras, mediante el estudio profundo de las escrituras, tú vas a poder obtener ese entendimiento. Y vamos a ver cuál es el resultado. El resultado de pedir y buscar entendimiento. Vamos a ver en Job 28:28, en la Nueva Traducción Viviente dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Qué podemos obtener nosotros? Apartarnos del mal. Yo sé que cada una de nosotras, ninguna quiere estar de parte del mal. Ninguna de nosotras dice que solamente Dios, dice por ejemplo que el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Dice apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Cada una de nosotras,
Tú y yo que decidimos seguir a Dios, no hemos apartado del mal, pero tenemos que permanecer cada día apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Estamos constantemente bombardeadas y tentadas a hacer el mal. Pero dice que solamente el entendimiento nos va a ayudar a nosotros a poder apartarnos del mal. Solamente eso es lo que podemos nosotros obtener y es increíble y por eso necesitamos escudriñar la Biblia constantemente. En 2 de Corintios 4:6 dice, en la versión traducción, en la versión lenguaje actual dice, cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¡Qué increíble! Dice que cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde hay oscuridad. Y dice que cuando tú y yo entendimos la buena noticia, dice que también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Solamente a través de Jesús, dice, entender la grandeza de Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos entendimiento, podemos ver a Dios, podemos ser agradecidas por la cruz de Cristo, podemos entender nuestro propósito aquí en la tierra, podemos nosotros también iluminar la vida de otras personas. Dice que asimismo, qué increíble y qué lindo suena aquí que dice que Dios iluminó, dice que cuando Dios dijo, ¿verdad?, que brille la luz donde hay oscuridad, dice que asimismo también Dios iluminó nuestras vidas, Dios iluminó nuestro entendimiento cuando conocimos a Jesús, cuando hicimos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y vamos a ver algunos prácticos que tú puedes ahora hacer, ahora que tienes más tiempo, ahora que puedes dedicar mucho más tiempo a la Biblia. Yo estoy increíblemente feliz porque puedo tener más tiempo también para poder obtener el entendimiento que viene de Dios, porque cada día tenemos que pedirlo, cada día, chicas, porque no lo tenemos por default. Solamente Dios es quien nos lo da, solamente Dios es quien nos faculta para ello. Dice que el primer práctico, orar a Dios. Acuérdense lo primero, pedirle a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo segundo, chicas, es buscar donde estés libre de distracciones para leer y meditar en tu Biblia. El tú apartarte a un lugar, así mismo como hacía Jesús, que se apartaba para hablar con Dios, así mismo también nosotras para poder reflexionar, para poder meditar, para poder poner todos nuestros sentidos a Dios, ahí a la Escritura, a la palabra de Dios, pero no solamente para conocimiento, sino para entenderla para nosotras mismas, para poderla aplicar a nuestras vidas. Leer las Escrituras en diferentes versiones también te va a ayudar a entender más. Buscar las referencias en las Biblias abajo, dice las referencias, también tu poder ahí y buscar las Escrituras que tiene de referencia, eso te va a ayudar también. Invertir en comprar libros, en comprar diccionarios bíblicos, el hecho de tú poner toda tu atención en el mensaje de Dios. Ponte la meta de leer un libro, ya sea mensual o ya sea cada 2 meses, cada 3 meses, depende de tu capacidad. Ponte la meta de escudriñar y de leer los libros que tú sabes que necesitas reforzar en tu carácter, las cosas que tú necesitas trabajar en ello. Que si necesitas trabajar cómo ser una buena madre, el tú buscar esos libros. El que si tú necesitas buscar también cómo ser una mujer plena en Dios, es tú buscar libros que te ayuden a ti a depender de Dios, a creer en sus promesas. Hay muchos libros que ayudan mucho y que te van a poder también ayudar a ti a poder adquirir el entendimiento que viene de Dios. Cuando nosotros a veces tú y yo podemos tener una perspectiva de algo, de una escritura, pero otra persona puede ver otra cosa, y el hecho de tú poder ver, wow, hay muchas recomendaciones o muchos pensamientos de otras personas, ¿verdad?, que comparten de lo que le ayudó a esa escritura o de lo que ellos pudieron entender. Y es increíble cómo también, wow, yo digo, wow, yo no lo había visto así y lo puedo ver después que lo puedo ver de perspectiva de la otra persona. Es increíble cómo nosotros podemos ir allá y poder ver y poder también compartir con otro lo que estamos aprendiendo, y la otra persona compartir con otras hermanas. Eso nos ayuda también a poder entender mucho más las Escrituras. Ponte la meta
de leer libros, leer los evangelios también paralelamente con los demás evangelios. A mí me ayudó muchísimo y me ha ayudado. Ya estoy terminando en Mateo, pero lo estoy leyendo en todos los, por ejemplo, las parábolas que se repiten o las escrituras, las historias que se repiten en los otros evangelios, de una vez lo busco en los otros evangelios, y eso me ayuda más a poder entender. ¿Por qué? Porque algunos evangelios omiten algunas cosas y en el otro lo puedo entender mucho más porque lo explica de una manera mucho más desarrollada y tiene otros detalles que en el otro no tiene. Es increíble lo que yo he podido aprender en los evangelios con esto. He podido profundizar acerca de la vida de Jesús de una manera mucho más plena y mucho más profunda. Sé creativa en tu tiempo con Dios. Ponle color a tu Biblia. Doña Luz nos estaba ayudando el otro día también en su canal de Rayito de Luz, de cómo ella tiene una Biblia, ¿verdad? Que tú puedes, con comentarios, que tú puedes con notas, y que también ahí ella le pone dibujitos y todo eso. Yo estuve buscando y me encantó porque quiero comprarla, está en Amazon, y es increíble cómo nosotros podemos también ser creativas con nuestro tiempo con Dios, y eso nos va a ayudar más a poder profundizar. Ama tu Biblia, ama la palabra de Dios. Esas son las que te van a ayudar a ti a poder entender mucho más profundo cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que Él quiere para tu vida, cuáles son las promesas que Él tiene para ti. Mira lo que te dice para terminar, Proverbios 15:14, nueva versión internacional, dice: el corazón entendido va tras el conocimiento. Y eso es lo que yo la quiero animar a cada una de ustedes, que podamos nosotros buscar el entendimiento que viene de Dios. ¿Para qué? Para nunca caer. De la única manera que no podemos caer en el mundo, en las garras de Satanás, es buscando el entendimiento que viene de Dios, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Gracias. Bye.